de ser salvo ya. Pues mucho más, habiendo sido santificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por eso Cristo nos va a arrebatar al cielo, para que la iglesia no atraviese la ira de Dios, los 7 años de tribulación. Si no hubiésemos sido objeto de la sangre de Cristo, almas salvadas atravesando la tribulación. Durante la tribulación, al morir físicamente, al martirio, nos vamos al cielo, porque las almas están salvadas. Pero al ser rociados con la sangre de Cristo, ocurre lo que el ángel heridor miraba cuando Israel estaba esclavo en Egipto. Primero el cordero de la Pascua fue inmolado, su sangre puesta en un pocillo y pintada en los dinteles de la puerta, de aquellos que eran del pueblo de Dios. Y cuando el ángel heridor, que iba a matar físicamente al primogénito, no es la muerte del alma, miraba la sangre puesta en los dinteles de la puerta, pasaba por alto. Eso es redempio, dejar sin efecto el castigo. Los que tenemos vida eterna, 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, los que ya tenemos vida eterna, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, hermano que ya tiene vida eterna, 1 Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, muerte física. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. 1 Juan 5:17. ¿Cuál es el pecado de muerte? Muerte física. Es aquel pecado que provoca que Dios le tenga que quitar la vida física. Por disciplina. Y se lo lleva al cielo antes de tiempo. El ángel heridor miraba la sangre, y la sangre impedía la ira de Dios, como castigo en su calidad de ya ser pueblo de Dios. Los israelitas ya eran pueblo de Dios. Y al poner la sangre a los dinteles, no había muerto el primogénito. Pero todos los incircuncisos, los egipcios, no tenían ningún vínculo con la sangre. Se dan cuenta que la sangre tiene un poder limpiador. Yo hago mal en predicar un evangelio así, diferente al verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Cristo murió por los pecados de nosotros. Tienes que depositar fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados, muerte del alma. ¿Cuál es un anuncio diferente? De depositar fe en la sangre de Cristo. Mira, pon atención. El genuino evangelio, el único, no hay otro. Es uno solo, no que haya otro. Sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio, que quieren perturbar, pervirtiendo el evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo era aquel que Dios le dio el evangelio a él? No se lo dio a predicar a Pedro, Juan, Jacobo, a Pablo. Por eso que Pablo dice en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que Dios le entregó el evangelio a Pablo para predicar a nosotros los gentiles. Entonces Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, estoy maravillado, Galileos, de que tan pronto os hayáis alejado de mí. En un principio me amabais, estabas conmigo, escuchando el evangelio que el Señor me lo entregó a mí para predicarlo a ustedes, Gálatas. Pero ahora entraron los judaizantes, los religiosos, los que dependen de las obras, los que quieren ser salvados de una vida en el pecado, Quieren cumplir los mandamientos ellos. ¿No se pueden cumplir los mandamientos? Sí, ellos pueden. Yo no quiero pecar, no, soy un santurrón. No, obviamente que no hay que pecar, pero del todo jamás podremos. Entonces, el apóstol Pablo había sido escuchado por los Gálatas. Habían recibido el evangelio del Señor que era predicado por Pablo. Pero resulta que ahora habían entrado personas a predicar un evangelio diferente. Entonces Pablo, en Gálatas 6, versículo 1 al 6, dice, Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de mí. Ahora ustedes me tienen por una persona enemiga, de cuidado. Tienen que tener cuidado con el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor para oír un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, dice Pablo, nosotros, Silas, Pablo, sus colaboradores, o un ángel del Señor os anunciara un evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito. Ya os lo he dicho claramente. Si aún nosotros, o un ángel del Señor, os predica evangelio diferente, sea maldito, anatema. Evangelio diferente. El evangelio verdadero es el que Dios le entregó a Pablo y que anuncia la muerte de Cristo por nuestros pecados. Si alguien dice, tú eres salvo depositando fe en la sangre de Cristo, evangelio diferente. Pero si alguien te dice,
Tú eres salvo depositando tu fe en la muerte de Cristo por tus pecados. No en la sangre, en la muerte del alma de Cristo. La muerte del alma es una muerte que no se ve. En la cruz nadie vio que el alma de Cristo salió y entró en muerte eterna. Y luego la volvió a tomar. Nadie lo vio, pero está escrito en el Salmo 22. Y Juan lo testigua. Después de esto, Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Por eso es que es tan difícil la salvación de un alma, que se haga efectiva. Porque ¿cómo el ser humano puede creer con fe en algo que no entiende? ¿Me encuentran lógica? ¿Cómo puede llegar a creer con todo su corazón, esto es con fe, un ser humano en algo que no entiende? Para poder creerlo tiene que entenderlo. Y por eso lo estoy explicando yo. Esto que estoy explicando yo no se explica en ninguna parte. No, en ninguna parte, en ningún pastor, ninguna congregación cristiana, ningún youtuber, en ninguna parte se está explicando cómo fue que Cristo nos dio la inmortalidad a nuestras almas. ¿Cómo lo logró Cristo? ¿Cómo rescató nuestras almas? Por el alma de Cristo. ¿Y cómo nos rescata de una vana manera de vivir? Con la preciosa sangre de Cristo. Pero eso ya es otra cosa. Es otro rescate. Ahora nosotros entendemos por qué el Señor, en Levítico capítulo 17, versículo 11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. O sea, la sangre del becerro era sacrificado en un altar, era puesto en un pocillo y introducida para ser vertida 7 veces en el propiciatorio, entrando al lugar santísimo. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, de la persona ya salvada, porque los que estaban en el pacto ya eran salvos por estar en el pacto. Estar en el pacto era estar en el continuo sacrificio, reconociendo que continuamente se peca, que continuamente había que un sustituto, sustituir mi alma. Pero vino Cristo, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Antes había que ofrendar y ofrendar corderos. Vino Cristo, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, el Padre ofrendó a su Hijo en la cruz. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Hebreos 10:14. Hebreos 10, versículos 17 al 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. ¿Y por qué, Señor? Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Ya no tienes que hacer ni dejar de hacer nada más. Todo lo consumó Cristo en la cruz. Por eso que la condena al infierno no es por pecar. Es por no creer que ya Cristo le ha dado la inmortalidad a mi alma. Basta que Dios le detecte a usted, mi querido amigo cristiano, la más mínima dependencia suya en cuanto a la salvación del alma de usted, para que Dios se dé cuenta de que usted todavía se encuentra dependiendo de usted y por lo tanto no creyó que cuando Cristo dijo consumado es, le dio la vida eterna a su alma. No lo creyó. Si lo hubiese creído, para la salvación de su alma, todavía usted no estaría dependiendo de usted. No estaría dependiendo de usted. Tengo que dejar la tibieza, tengo que vivir una vida en santidad, dejar el pecado, perseverar, cumplir los mandamientos. Al creer sin fe, eso produce que la persona esté tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, pero como la persona creyó dudando, le da el significado de que sí tiene que ver con la condenación. Por ejemplo, Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, tengo que dejar a la tibieza. Pero si Cristo ya te salvó. Sí, pero si soy tibio, igualmente, aunque Cristo dice que me salvó, igualmente me voy a la condenación. No le has creído a Cristo, porque has creído sin fe. O has creído en un evangelio diferente porque no te has arrepentido. Fíjese usted que la única manera en que el ser humano sea objeto del bautismo, o sea, bautismo significa inmersión, sumergir dentro, eso significa, el bautismo de Juan era cuando los israelitas se sumergían en el agua, sus cuerpos, y emergían después, confesando sus pecados para el perdón de pecados. En cambio, el bautismo con el Espíritu Santo, que es inherente a la iglesia, es cuando el Espíritu de Cristo es sumergido dentro del cuerpo. Hebreos 9:12, entró de una vez para siempre, de una vez por todas, en los santos, habiendo hallado eterna redención. Hebreos 9:12, en el original griego. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Gálatas 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Eso es lo que permite que el Espíritu Santo sea sumergido. Fe en el Evangelio. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está el rescate, pagando el precio. El alma de Cristo en vez de mi alma. No desecho la gracia de Dios, porque por gracia habéis sido salvados.
Pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás. Cristo murió en vez de mí, en vez de mi alma, por los pecados de mi alma. Y así mi alma quedó rescatada. De mi alma tener que pagar el precio. Muerte del alma. Ahora Cristo vive en mí. Por eso que en 2 Corintios 13:5 dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No solamente creer, no, tiene que ser creído con fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que hayáis creído, pero sin fe, fe reprobada. No está la fe, solamente creíste, dudando. Por eso que tú lees Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¡Ah! Yo he creído que Cristo me salvó. Pero si no tengo santidad, me voy al infierno, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es Cristo. Cuando Cristo es sumergido dentro, tú tienes santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Eso durante la tribulación. Ahora estamos en la gracia todavía. ¿Te das cuenta que has creído pero sin fe? Y al creer sin fe, tomas ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, pero tú le das la connotación de que sí tiene que ver con la condenación porque has creído dudando, sin fe. Le das otro sentido a algo que está escrito en la Biblia que no tiene el sentido que tú le estás dando, porque tú has creído, pero sin fe, dudando. No estás completamente convencido de que Cristo ya te dio vida eterna. Ahora, nosotros tenemos que el Señor Jesucristo, habiendo muerto por nuestros pecados en la cruz y habiendo sido resucitado su cuerpo, durante 40 días estuvo dando testimonio de su resurrección. Y al final de este periodo saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén. Y tenemos nosotros Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. 15 al 16. Cristo da la gran comisión a sus creyentes y les dice, id por todo el mundo, creyentes míos, y predicad el evangelio a toda criatura. Dos cosas. El que en él creyere en el evangelio y como resultado de haber creído con fe, no en vano, sino con fe, yo le sumergiere dentro de él al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, esa persona será salva. Si la persona oye el Evangelio y lo cree y es bautizado, y fuere bautizado, pero con el Espíritu Santo, que tenga a Cristo sumergido dentro, esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. En Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18 y 19, vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, vemos nosotros que había una persona predicando un evangelio diferente, un anuncio diferente al verdadero, diferente al que estaba predicando Pablo. Esa persona se llamaba Apolos. Hechos capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso de las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. No conocía el Evangelio. No entendía cómo fue que Cristo nos salvó el alma. Eso solamente Dios se lo reveló a Pablo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que era un matrimonio colaborador del apóstol Pablo, cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino a Dios. O sea, Priscila y Aquila estaban en la sinagoga y oyeron predicar fervorosamente a Apolo. Pero Priscila y Aquila, para no querer avergonzarlo, ¿verdad? Dejaron que terminara el anuncio que estaba haciendo él, que era el bautismo de Juan, y lo toman aparte, en secreto, para no avergonzarlo, y le dan el verdadero evangelio. Ok. Entonces, Apolo tenía discípulos en Éfeso. Tenía discípulos. Ahora nos saltamos al versículo 27 y 28 y nos vamos inmediatamente al capítulo 19, que está cerquita ahí a continuación. Versículo 1 al 5. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, o sea, Apolos de Éfeso se fue a Corinto. ¿Ya? Estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. O sea, hubo un intercambio ahí. Apolo se fue a Corinto y Pablo, que estaba en otras regiones superiores, vino a Éfeso. Y Pablo se encontró con discípulos de Apolo, en Éfeso. ¿Ya? Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos que eran de Apolo, ellos habían creído en un evangelio diferente al de Pablo, en un anuncio diferente de salvación. Les dijo Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Entonces les dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Claro, porque Apolos predicaba un evangelio diferente, un anuncio diferente, predicaba el bautismo de Juan. Entonces Pablo dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo a estos discípulos, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando estos discípulos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, recibieron el Espíritu Santo. Ahí sí, cuando estos discípulos oyeron el evangelio predicado por el apóstol Pablo y lo creyeron, ahí sí. Habían creído con fe, pero en un anuncio diferente, y por lo tanto no habían sido objeto del bautismo. Pablo les pregunta, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos creyeron con fe, pero en un anuncio diferente. Hay personas que han creído con fe, que las almas de ellos han quedado salvadas por depositar fe en la sangre de Cristo. Ellos han depositado fe en un anuncio diferente que habla de otro resultado por la sangre de Cristo. El rescate de la vana manera de vivir. Ese es el resultado de la sangre de Cristo. Pero el alma de Cristo, desamparada y entrando a la eternidad, clamando día y noche, pagando el precio íntegro que tiene que pagar el alma condenada a la muerte, ahí, en el alma de Cristo, está la salvación de mi alma. Yo debo depositar fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados, muerte de cruz, desamparo eterno, muerte del alma de Cristo. Nuevamente recordemos, mi alma, dijo Cristo, Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La muerte del alma es una muerte que no se ve. La muerte del cuerpo sí. En la cruz del Calvario, los que estaban presenciando la crucifixión, verían el cuerpo de Cristo, verían su sangre bendita siendo derramada, su cuerpo molido por nuestros pecados, su preciosa y bendita sangre vertida en el madero de la cruz, pero no verían el alma entrando en la eternidad, siendo desamparada, entrando en muerte eterna, volviéndola a tomar Cristo. Eso no lo verían, pero estaba escrito. Tenemos el testimonio de Juan 19:28, y tenemos el Salmo 22, versículo 1 y 2. Y Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que estaba escrito. Salmo 22, Isaías 53, Isaías 43, Zacarías, Isaías. Otras profecías más que las cumplió Cristo en la cruz. Entonces, hay personas que nunca se han arrepentido para salvación. Solamente ellos dicen que necesitan ser salvos de una vida en el pecado. O sea, que ya no pecan más. No se puede no pecar más. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Entonces ellos, como no se han arrepentido, no han visto que ellos pecarán hasta que se mueran, y que por haber pecado sus almas quedaron condenadas a la muerte. Ellos solamente necesitan ser limpiados, ser librados de una vida en el pecado nada más. Porque ellos creen que sí se puede, pero no se puede. No se han arrepentido acá. Entonces, la sangre de Cristo, para ser tildada, apuntada como salvación, es por la gente religiosa, gente santurrona. En cambio, el alma de Cristo en la cruz, muerte de Cristo por nuestros pecados, esa muerte de cruz en la muerte de su alma, hace efectiva la vida eterna. Y ahí viene el Espíritu Santo a ser morada dentro de nosotros. Viene el bautismo. Recibimos al Espíritu Santo. Los discípulos de Apolo habían creído, pero en un anuncio diferente. ¿Cuál es un anuncio diferente al anuncio del apóstol Pablo? Cristo derramó su sangre Cristo derramó su sangre por nosotros. Que Cristo derramó su sangre por nosotros, para salvarnos a nosotros. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Anuncio diferente, es diferente. Miren, noten la diferencia. El evangelio verdadero, el único, que no hay otro. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y fue sepultado su cuerpo y ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Ese es el verdadero anuncio. Eso es lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darnos vida eterna. Anuncio diferente. Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Es diferente. No calza. No es lo mismo. Deposita tu fe en la sangre de Cristo para que sea tu alma salvada. No, querido amigo. Deposita tu fe en la muerte de cruz de Cristo por tus pecados. Muerte del alma de Cristo. Fe, convicción de lo que no se ve, pero que está escrito. Lee el Salmo 22, está escrito.
Lee Juan 19, versículo 28, sabiendo Jesús que estaba todo consumado. Lee Génesis 22, 18. En tu simiente, en Cristo, todas las almas serán salvas. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Lee Juan 10, 28. Yo le doy vida eterna. Lee Juan 19, 30. Consumado es. ¿Qué cosa? La vida eterna. ¿Para qué? Para el alma, no para el cuerpo. El cuerpo muere. Deja de existir. El alma es la que nunca tiene que morir. Tiene que quedar eterna, con vida eterna. El alma, no el cuerpo, no el espíritu. El cuerpo muere, pero Dios al alma salvada le resucita para vida, el cuerpo. El espíritu muere y Dios lo hace nacer de nuevo. El alma es la que nunca tiene que morir, tiene que quedar con vida eterna, con inmortalidad. El alma de Cristo, en vez de nuestra alma, nos dio la inmortalidad, no la sangre. La sangre rescata de una vana manera de vivir, heredada por nuestros padres, pero rescata la vana manera de vivir. Entonces la gente que no se ha arrepentido, que son santurrones, bautistas, presbiterianos calvinistas, no sé, gente evangélica, algunos de ellos dicen, Cristo nos vino a salvar de una vida en el pecado, de una vida en las drogas, de una vida en la prostitución. Yo aborrezco el pecado porque Cristo me vino a salvar de una vida en el pecado. Así que yo deposité fe en la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya no pecamos más. No se han arrepentido. Siguen creyendo que no se puede pecar más. Y no se puede nunca más pecar. Y que por haber pecado sus almas quedaron condenadas a la muerte eterna. Y la salvación de sus almas es por el alma de Cristo, pagando el mismo precio que deben pagar las almas. Muerte eterna. El alma que pecare esa morirá. ¿Entienden? ¿Lo logran entender? Espero que lo hayan entendido. Espero que lo hayan entendido. Entonces nosotros tenemos Romanos 3:25. A quien Dios exhibió a Cristo en forma de propiciatorio. Y el propiciatorio era un elemento del arca del pacto. Pero solamente los que estaban en el pacto tenían acceso al propiciatorio. La sangre de Cristo vinculada a los que están en el pacto. Para accesarlas los que están en el pacto. No para estar en el pacto, sino porque aquellos que están en el pacto la pueden accesar. Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Que por muchos, no por todos. Porque Cristo no dijo, esta es mi sangre que por todos es derramada. Dijo que por muchos. ¿Y por qué no dijo por todos? ¿Por qué Cristo no dijo, esta es mi sangre del pacto que por todos es derramada? Porque no todos entran al pacto. Porque la sangre es exclusiva para los que ya han sido salvos, para los que ya entraron al pacto. ¿Entienden? No dice, porque la vida de la carne, Levítico 17:11, porque la vida de la carne, la sangre está, y yo os la he dado, ¿a quiénes? A Moisés, a Aarón, a los hijos de Aarón, a todos los hijos de Israel que estaban en el pacto. No a los amonitas, no a los moabitas, no a los amalecitas, no a los jebuseos, no a los eteos, a ellos no a los hemorreos, no a los gergeseos, no, a ellos no, porque ellos no estaban en el pacto. Ellos no estaban en el pacto. Y yo os la he dado a ustedes para hacer expiación por vuestras almas que ya son salvas. Expiar el alma, expiar aquello que produce ira de Dios por mis pecados. Aplacar la ira, expiarla, quitarla. Mi Dios, pequé, pido perdón apelando a la sangre de Cristo. Limpieza y redención. Y me permite vivir una vida ya no como la vivía antes. La sangre de Cristo me rescata de una vana manera de vivir. No me rescata mi alma. El alma de Cristo entrando en muerte eterna, en vez de mí, rescata mi alma, pagando el precio que debe pagar mi alma. El alma que pecare, esa morirá, mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Verdadero evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo, que os perturban pervirtiendo el evangelio de Cristo. Ahora, dice la Escritura en Levítico capítulo 17, versículo 11, ¿ya? Que yo os la he dado, le está hablando a la gente que estaba con el pacto con Dios, os la he dado para hacer expiación por vuestras almas, ¿ya? Pero esta sangre que yo os he dado, la he dado a los que están conmigo en el pacto, a Moisés, a Aarón, a los hijos de Aarón, a todos los hijos de Israel que estaban en el pacto, no a los amonitas, no a los gergeseos, no a los amorreos, porque ellos no estaban en el pacto. El arca del pacto, su propiciatorio, en donde caía la sangre, no era para ellos, para los amonitas, para los amalecitas, no, porque ellos no estaban en el pacto. Hoy en día la sangre de Cristo no es para la gente que no está en el nuevo pacto con Dios, que no ha sido salva. No es para las almas no salvadas. La sangre no es para, sino del. La sangre no es para hacer entrar al pacto. La sangre es de los que ya están en el pacto. La sangre no es para salvación del alma. Hace muy mal una persona para que sea salva su alma depositar fe en la sangre de Cristo. La sangre no es para la salvación del alma, sino de las almas ya salvadas. Por eso Cristo dijo, esta es mi sangre
de la nueva alianza, del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de pecados de los que están conmigo en el pacto, no para entrar al pacto, sino a los que ya están conmigo en el pacto. La palabra del tiene que ver con propiedad. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Yo tengo un vehículo, tengo un manubrio, el manubrio es del vehículo, del sentido de propiedad, no para. Cristo nos dijo, esta es mi sangre para el nuevo pacto, para que ustedes depositando fe en ella sean salvados, no, para que entren al pacto, no. Esta es mi sangre de los que están conmigo en el pacto, de los que ya han sido salvos por depositar fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. El único evangelio es la acción que tuvo que hacer Cristo para salvar el alma. Pero una persona que no se ha visto con su alma condenada no necesita que su alma sea salvada. Seguramente él quiere ser salvo de una vida en el pecado. Y no existe tal cosa como ser salvo de una vida en el pecado. Cristo nos vino a rescatar de una vana manera de vivir, pero que nosotros pecaremos hasta que nos muramos. Por eso Cristo dejó su sangre, para hacer limpieza y redención. Entonces Juan, siempre cuando le está escribiendo a los salvados, dice, 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. A mí también, Juan. Pablo hace lo mismo cuando escribe a la iglesia en Éfeso, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. ¿Quiénes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Los que ya somos salvos. No para ser salvos. El apóstol Juan, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, perdón de pecados, expiación de los pecados, y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué? 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo Juan se está incluyendo, yo también, Juan, nos limpia de todo pecado, los pecados que cometemos, los que ya estamos en el nuevo pacto. Propiciatorio. Cristo entró, Él es el sumo sacerdote que está en mí. Él hace propiciación por mis pecados. Aquí hay un propiciatorio, cae la sangre y limpia los pecados que yo cometo mientras voy en mi éxodo a la tierra prometida. Igual que el pueblo que estaba en el pacto con Dios, en el desierto iban a la tierra prometida, a la Canaán. Nuestra Canaán es el cielo. Y mientras estamos acá, nos han sido quitadas las inmundicias de la carne. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. 1 Pedro 3:21. Y si la sangre de los machos cabríos en el antiguo pacto purificaban en orden a la santificación de la carne, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más ahora el nuevo pacto? Es la misma sangre de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo purificará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios viviente? Pero para santificar. ¿Cuánto más la sangre de Cristo ya purificará? O sea que la sangre es para santificar, para purificar, para expiar, para perdonar, pero a las almas ya salvadas. No para que las almas sean salvas. Entonces, un evangelio diferente supone depositar fe en la sangre de Cristo para salvar el alma. Eso no es diferente al verdadero evangelio. Porque el verdadero único evangelio es depositar fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y esa muerte de cruz es la muerte del alma de Cristo. Entonces, arrepentidos en la mente y creed con fe en el evangelio, en la muerte de Cristo por nuestros pecados, creed que cuando Cristo en vez de ti murió por los pecados de ti, en vez de tu alma, por los pecados de tu alma, te salvó de que tu alma tenga que ser condenada por los pecados de tu alma. Te dio salvación, inmortalidad, vida eterna. Que Dios les bendiga.